Bien, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Eh, Gracias a usted que todavía sigue conectado a nuestra transmisión. Quiero invitarle a que en esta mañana pueda acompañarme en las Escrituras, el libro del profeta Jonás. Capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Un mensaje que usted y yo conocemos bastante bien y que se nos ha predicado desde la escuela dominical. Nosotros conocemos este tipo de historias que nos muestran el propósito de Dios para las naciones, para los individuos, el propósito glorioso de traerlos a la redención por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y de una entrega total a Dios. Quiero invitarle, le repito, Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por el camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Como dije al principio, es un capítulo muy conocido de la Biblia que nos relata este episodio de la conversión de Nínive. Usted ya ha oído la historia de Jonás, cómo Dios lo comisiona para que vaya a una nación idólatra, una nación perdida en el pecado, vendida al pecado. Quiero recordarle que Nínive no era una ciudad israelita. Ellos no eran el pueblo de Dios. Ellos eran paganos. Aquí estamos hablando de la capital del imperio asirio, un imperio malvado que le había hecho mucho daño a la nación de Israel. Ellos eran famosos por sus robos, por sus saqueos. Amaban atacar a pueblos más débiles, más pequeños que ellos, y robarles su ganado, robarles sus bienes. Se dice en la historia que cuando ellos invadían una ciudad, solían violar mujeres, asesinar hombres, los despellejaban completamente, y cuando veían una mujer, ellos tenían la costumbre de abrir el vientre de las mujeres, sacarles al niño y estrellarlos contra la pared. Imagínense qué clase de pueblo era este, Nínive, la ciudad sanguinaria le llaman en otras partes, una ciudad plagada de pecado, una ciudad no muy distinta quizás a la sociedad en la que nosotros vivimos, donde a través del aborto se matan millones de niños, donde con la delincuencia se lleva la vida de miles de personas, donde la violencia, la maldad impera. Una ciudad sin temor de Dios como nuestra, de las normas morales, donde el respeto y el temor a Dios se han perdido, se han olvidado. No eran muy diferentes a lo que somos ahora nosotros hoy en día. Es a este pueblo, enemigo del pueblo de Dios, al cual Dios le dice a Jonás: vas a ir y vas a predicarles y le vas a decir un mensaje tan sencillo: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Jonás, ¿verdad?, viendo la oportunidad de vengarse por la mano de Dios de sus enemigos, él decide irse a toma una nave y se va a Siria para acá, Tarsis para el otro lado, ¿verdad? Él quizás quería conocer Madrid o Barcelona, pero decide irse a España y abandona la misión que Dios le ha dado, porque él quería ver a esta gente sufrir, quería verla pagar por el pecado, por el sufrimiento que había hecho experimentar al pueblo de Dios. Pero déjeme decirle algo: a veces el corazón de Dios, siempre el corazón de Dios es mucho mejor y más amplio perdonar que nosotros. Dios
no desea la muerte del que muere, Él no desea la muerte del impío, la muerte del malvado. Él desea que todos y cada uno de nosotros, de sus criaturas, pueda arrepentirse. Yo sé que algunos de ustedes tienen mascotas. Algunos de ustedes, de los que quizás me están escuchando, aman a los perros, aman a los gatos, aman cualquier tipo de animal. Y cuando usted lo ve enfermo, usted lo ve en peligro, usted lo salva, lo lleva al veterinario, hasta se indigna cuando alguien comparte un video de maltrato animal. Y piensa de esa manera que cómo puede haber gente tan cruel que no se duela por el sufrimiento animal. Porque usted siente compasión hacia eso. A veces nosotros como cristianos somos faltos de compasión hacia aquellos que no conocen a Dios. Nosotros somos hijos y entendemos y sabemos que los que no han recibido a Jesús como su Salvador son las criaturas de Dios, pero todavía no han llegado a ser sus hijos. Y nosotros nos sentimos en un nivel así bien alto porque ya somos salvos de la ira de Dios y vemos y nos importa poco que los demás se vayan a perder. Y como Jonás, mientras el Señor nos está haciendo un llamado para ir y llevarles el mensaje a los perdidos, nosotros nos vamos en el sentido opuesto, huyendo de nuestra responsabilidad. Ojalá que así como nosotros sentimos compasión por un animal que es lastimado, pudiéramos sentir compasión por los miles o millones que se están perdiendo en el mundo, hermanos, que están muriendo sin Dios. ¿Y sabe qué? Este año habrá terminado y millones de personas se habrán ido a una eternidad sin Jesús. Millones de ellos ya entraron por las puertas del Hades. Millones de ellos ya están esperando el terrible día de juicio que el Señor va a derramar al final de la historia. Y muchos de ellos tal vez tuvieron la oportunidad, se les predicó y no lo aceptaron. Otros, tal vez alguien como usted y como yo tuvo la oportunidad de hablarles y no lo hizo. Ahora, Jonás aprendió a las malas que el llamado de Dios es irrevocable y que cuando Dios nos pide que hablemos, tenemos que usted que me escucha, sea adulto, sea joven, en algún momento ha sentido ese llamado y hasta esa reprensión de Dios que le dice, háblale. Dile quién soy yo, predícale de mí, muéstrale el camino de salvación. Y usted y yo muchas veces nos hemos vuelto tímidos y hasta rechazamos ese llamado que Dios nos está haciendo por miedo, por cobardía, o simplemente porque no queremos que sepan que somos un fanático evangélico, un aleluya, y usted se rehúye de la responsabilidad que Dios le ha dado. Pero déjeme decirle, el llamado que Dios le ha hecho es irrevocable. Y Jonás va. Y me asombra la forma en que el capítulo 3 describe a Jonás cumpliendo ese llamado. Porque si usted se fija, la predicación desganada de Jonás fue bien simple. Dice que él entró en la ciudad, una ciudad que se tardaban 3 días de camino en cruzarla, era una ciudad enorme. Y él empieza tan simple. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él no anduvo embelleciendo el mensaje. No anduvo tratando de hacerlo llamativo. Es más, la historia nos revela que Jonás ni siquiera interesa en que ellos se salvaran. De hecho, al final hasta se lamentan cuando Dios les perdona. Pero lo maravilloso de todo esto es que la obra, el éxito, no depende de usted y de mí, sino que de Dios que cambia los corazones, del Espíritu Santo que efectúa la obra en las personas. Quiero decirle, usted puede creerse, tal vez usted no es como Jonás, usted tiene sí la visión de compartir con otros el mensaje de salvación y Dios va a honrar eso. Usted no necesita ser el mejor predicador, no necesita ser el mejor editor de videos, a propósito de lo que muchos jóvenes están haciendo con el desafío de guerreros en línea, ¿verdad? Usted no necesita ser un experto en editar, solo necesita dar fe, testificar de aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable. Y el resto del trabajo lo hace el Espíritu Santo. Usted y yo solo tenemos que abrir nuestra boca. Como dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Y pasa algo, hermanos. Ante esta predicación tan sencilla, los que empezaron a oír a Jonás fueron sintiendo esa contrición espiritual en su corazón y uno a uno se fueron arrepintiendo de sus pecados, uno a uno fueron reconociendo que ellos de verdad habían actuado mal y empezaron a vestirse de cilicio y a pedir y a clamar por la misericordia de Dios. Y el sonido de este clamor llegó incluso a los oídos del rey. Y él pregunta qué pasa y le dicen la profecía de Jonás que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y el rey hace algo asombroso. Él manda a toda su ciudad
a todos sus súbditos que se vistan de cilicio, desde el más pequeño, desde el niño de pecho hasta los animales, dice incluso, cúbranlos de cilicio y ayunen y clamen. Y lo que ocurre después es simplemente asombroso, ¿saben? El pueblo se arrepiente y Dios desiste de la ira que Él había dicho que se derramaría sobre ese lugar. Quiero decirle, hay algo que probablemente usted esté pensando, y sí es cierto, quiero invitarle a que usted cada día ore por su nación, cada día busque el rostro de Dios en oración. Y que así como yo veía emocionado ayer como algunos jóvenes estaban diciendo que iban a empezar un ayuno de 7 días, y los felicito por hacerlo, los insto a que sigan haciéndolo. El ayuno es una buena práctica que les ayudará a desarrollar disciplina y otras cosas, pero déjeme decirle algo. Solo orar por un país, solo aguantar hambre por un país, no va a tener el resultado que se desea si en nuestra vida no hay arrepentimiento. Usted puede aguantar hambre 40 días si quiere, pero si no se arrepiente de sus pecados, nada va a pasar. Usted se va a poner más delgado, se lo aseguro. Tal vez se deshidrate y se enferme o le dé gastritis, pero nada va a cambiar mientras no cambie su corazón. Porque el ayuno sin arrepentimiento es solo un rito, y la oración, hermano, cuando no va acompañada de penitencia, cuando no va acompañada de un corazón verdaderamente arrepentido, discúlpeme lo que le digo, es inútil. Es inútil. El gobierno podría convocar 1000 días por decreto, llamar a oración, pero si la nación no se arrepiente no va a pasar nada. Amén. Solo es bulla que llega a los oídos de Dios pidiendo que quite el castigo, pero no hay arrepentimiento. Quiero que mire lo que hizo este pueblo, hermanos. Dice aquí, el rey les manda, cúbranse de cilicio, sí, muestren que les duele, clamen a Dios fuertemente, claro, oren, pero añade, no gusten cosa alguna, claro, hagan ayuno. Pero dice algo bien interesante, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Nínive era una ciudad perversa como El Salvador tal vez lo sea, como las naciones de la tierra tal vez lo sean, y hemos ofendido a Dios gravemente, de eso no me cabe ninguna duda. Lo hemos ofendido con la mentira, con el engaño, una nación plagada de adulterios, una nación plagada de homicidios, de asesinatos, de derramamiento de sangre inocente, y así como la sangre de Abel clamaba delante de Dios pidiendo ser vengada por su asesinato, así le aseguro que la sangre de miles, si no millones que han muerto en nuestro país, clama a Dios por venganza. Y Dios es vengador de todo este tipo de cosas, toda la inmoralidad, todo lo que hemos abrazado, el libertinaje sexual, la homosexualidad, el deseo de permitir el aborto, todos los delitos, todos los pecados que en nuestro país le llamamos tener una mente abierta, le llamamos ir en línea con el mundo, le llamamos estar en concordancia con las naciones civilizadas. La Biblia le llama pecado, la Biblia le llama abominación, y mientras nosotros, incluso dentro del pueblo de Dios, sigamos practicándolos, no va a haber bendición aunque se decreten 1000 días de ayuno y de oración. Necesitamos arrepentirnos como pueblo, necesitamos arrepentirnos como iglesia. Quiero decirle algo, aparte de todo eso, nuestro país está plagado de tantos males más que necesitan ser erradicados del corazón de las personas y del corazón de la nación. La idolatría abunda a diestra y siniestra. La gente está viendo lo que pasa y en vez de volverse al Dios verdadero, está confiando en ídolos de madera, en ídolos de yeso, de metal, de lo que sea, pidiéndoles que hagan un milagro cuando ellos ni siquiera pueden moverse por sí mismos. La gente está poniendo su confianza en partidos políticos, en figuras. Ellos les pueden salvar. Cuando la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre, ellos son hombres, no son Dios. Y cuando la iglesia abandona su fe en Dios, abandona su lealtad a Dios, y en vez de eso deposita su confianza en partidos, en figuras, en personas, en ídolos de carne y hueso o en ídolos de yeso, es abominación al Señor. La palabra nos dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y quiero decirle algo en el nombre del Señor. Todo lo que nosotros estamos viendo es producto, estamos cosechando lo que hemos sembrado por años. La iglesia está también cosechando lo que ha sembrado. Necesitamos volvernos a Dios y arrepentirnos.
porque no estamos entendiendo el mensaje que Dios nos está dando. Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación con los sistemas de este mundo, sin contaminación con cualquier cosa que tenga que ver con lo que la gente allá afuera practica. Usted y yo necesitamos volvernos a Dios. Quiero recordarle algo que dice la palabra del Señor en Lucas. Hoy en día, cuando la verdad se dice, hermanos, la gente dice qué intolerante es, qué mente más cerrada, los evangélicos son unos cuadrados. Pero déjeme decirle algo, hermano. La palabra de Dios no anda con cuentos, las cosas simplemente son como son y nos llaman a volvernos al Dios verdadero. Cuando Juan el Bautista predicaba, mira que a él no le interesaba endulzar el mensaje o no ofender a la gente con lo que decía, porque él quería destruir los ídolos del corazón, que son todavía más peligrosos que ídolos de madera, de metal, de lo que sea. Dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Estoy leyendo en Lucas capítulo 3 y él dice en el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Miren qué sorprendente es esto. ¿Se imagina usted un pastor que hace el llamado para venir y todos pasan al altar, y cuando ya todos están en el altar les dice: generación de víboras? ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Pues eso fue precisamente lo que hacía Juan con los que venían para ser bautizados. Él entendió que la solución al problema no era un rito exterior, no era que la gente se sumergiera en agua y fingiera hacer un pacto con Dios, no era que todo El Salvador de nombre, es que cada quien reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. En el corazón, porque usted puede ser evangélico, católico, mormón, adventista, lo que le dé la gana, pero si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene a Jesús como su Salvador, y importante también, si usted no lo ha reconocido como su Señor, porque decir que Jesús me ha salvado, todos lo dicen, hermano, todas las religiones dicen que Jesús es el Salvador, pero el punto de todo esto ¿es Jesús mi Señor? Y Señor significa que yo me someto a lo que Él está diciendo para mi vida. Que si Jesús me dice esto es malo, va a ser malo para mí. Significa que estoy dispuesto a someter mi propia interpretación de la realidad para entender las cosas con la mente de Cristo. Y que aunque a mí como ser humano me guste el pecado y me deleite en hacerlo, por amor a Cristo yo renuncio, acepto llevar mi cruz y vivo a la manera que Cristo lo pide. ¿Acepta usted su señorío? Porque no vengamos con cuentos, hermanos, de que Jesús es mi Salvador. Si usted sigue viviendo igual, ¿de qué lo ha salvado entonces? Si usted sigue siendo un mentiroso, si sigue siendo idólatra, si sigue siendo fornicario, adúltero, ¿de qué lo ha salvado? El Señor dice la palabra: y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que Él salvaría a su pueblo en sus pecados, como si el Señor solo fuera una manta con la que cubrimos nuestras sinvergüenzadas y nuestra maldad. El Señor nos está llamando a una vida de entrega, a una vida de arrepentimiento completo. Quiero invitarle a que piense con las palabras que decía Juan el Bautista, porque nuestro país necesita entender esta realidad. Pero quiero decirle algo más. La iglesia es la primera que necesita entender la realidad de todo esto. Es fácil decir que el mundo está pecando, eso es obvio. Ellos no conocen al Señor. No podemos pedirles que se comporten como creyentes cuando no lo son. Pero el Señor también quiere tratar con el pecado de su iglesia. Y quiero invitarle a que usted piense por un momento en esto. Acompáñeme, por favor, al libro del profeta Joel. En el capítulo 2, versículo 12 dice:
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vea esto, a Dios le duele castigar. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Aquí no está hablando de Nínive, hermano, aquí está hablando del pueblo de Dios, de sus escogidos. Usted y yo somos el pueblo de Dios, pero somos por lo tanto los primeros que necesitamos arrepentirnos. Porque la palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense bien, no dice si se humillaren todos los demás, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Usted y yo, con nuestro arrepentimiento sincero, si volvemos a ser sal y luz, podemos salvar nuestra nación y el mundo con el mensaje del Evangelio. Amén. Podemos hacerlo. ¿Recuerda la historia de Abraham? Cuando Dios ya había decidido la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Él empieza a interceder y le dice: y si vienen ahí 40, 30, 20, 10, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le dice: no la destruiría por amor a esos 10. ¿Y usted cree que somos 10 creyentes en el país, hermano? En Asambleas de Dios habemos más de 300,000, y si a eso le sumamos los hermanos de otras denominaciones, ¿usted qué piensa que podríamos hacer? Juntos podríamos derramar misericordia, alcanzar la misericordia del Señor sobre nuestro país. Pero el primer pecado y el más grande, y el pecado que el Señor no va a perdonar a menos que pidamos y clamemos por eso, es el pecado de su iglesia. Necesitamos volver de nuestros malos caminos, arrepentirnos de la idolatría, volver a predicar la verdad en vez de predicar y volvernos a reconocer que el Señor gobierna y no es ningún ser humano en quien podemos nuestra confianza. Necesitamos despertar, necesitamos volver a las sendas antiguas que pareciera que nos hemos extraviado de ellas. Necesitamos volvernos al Señor. Y le aseguro que cuando lo hagamos, Dios va a hacer maravillas. El Señor solo está esperando nuestra respuesta, porque Él ya decidió la respuesta. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Eso es la promesa del Señor para su iglesia. Quiera Dios que nosotros hagamos nuestra esta promesa y nos arrepintamos. Cuando Nehemías quiso traer el avivamiento, cuando los Esdras, Nehemías, estas personas que trabajaron porque el pueblo se reavivara, quisieron traer avivamiento a la nación, lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? Decir la palabra y luego convocar a la nación para que orara y se humillara y se arrepintiera. ¿Y sabe qué pasó después? Se produjo un avivamiento en la nación. La iglesia dice: no, vamos a salir con avivamiento luego de esta pandemia, vamos a tener avivamiento. Ojalá que así sea, que el Señor derrame avivamiento, pero sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, no hay avivamiento. Puede haber bulla, puede haber humo, puede haber luces, puede haber el mejor equipo de sonido, usted puede llenar estadios, lo que quiera, pero eso no es avivamiento. Avivamiento es un pueblo que vive arrepentido, que llora con dolor por los pecados que ha cometido, un pueblo que le duele haber ofendido al Señor. Amén. Y un pueblo que se vuelve a Él en humildad, implorando misericordia. Aleluya. Dios desea sanar nuestro país, yo lo sé. Algunos de nosotros quizás no nos esperábamos esto, que luego de lo que está pasando, luego de la crisis política, luego de la enfermedad, de esta pandemia que nos ha caído, la violencia que tenemos que enfrentar, lo que menos esperábamos quizás era desastres naturales.
Pero entendamos que el Señor está tratando con nosotros, está hablando a nuestro corazón para despertarnos a la realidad de una nación y de una iglesia que se ha olvidado quién es el que gobierna, quién es el verdadero Señor del Salvador. Quiero invitarle en esta mañana a que oremos e intercedamos por nuestra nación y confesemos nuestros pecados individuales como iglesia y como país, porque solo de esta manera, y quiero que no lo deje ahí, si lo hace y lo confiesa, que después sea un abandono de verdad de esto. No sea lo confieso y lo vuelvo a repetir porque ya pasó. Que el Señor se apiade de nosotros. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, oh Dios, clamamos a ti pidiendo tu misericordia, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias. Pedimos por nuestro país, Señor, porque nuestro país Señor, está necesitado de tu gracia, aquí Señor. Estamos, Señor, Cúbrenos con el manto de gracia, Señor, que te deleitas en poner sobre tu pueblo. Nos humillamos como iglesia, Señor, como individuos. Perdona nuestra maldad, perdona cada palabra ociosa, cada acto impuro e incorrecto, Señor. Cada vez que hemos podido ayudar a alguien y no lo hemos hecho, perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Perdona el derramamiento de sangre en esta nación, Señor. Perdona tanta violencia, tanta inmoralidad. Perdónanos por nuestro deseo de ser como las demás naciones y adoptar prácticas inmundas como la homosexualidad, el aborto, el lesbianismo, la ideología de género. Padre, perdónanos por todo ese pecado, porque la iglesia se ha contaminado y no puede ver mal en donde hay mal. Solo mira bien en las corrientes de este mundo, Señor. Perdónanos, Padre, por idolatrar políticos, por idolatrar partidos. Perdónanos por ser personas faltas de entendimiento. Perdónanos, Señor, por estar divididos como pueblo, por atacarnos los unos a los otros, Padre. Perdónanos por cada cosa negativa que hemos dejado entrar a nuestro corazón. Perdona tu iglesia, perdona tu país, a este país que lleva el nombre de Jesús. Perdona, Señor, nuestra tierra, Señor. Levanta tu indignación de tu pueblo, levanta tu indignación. Tú nos has bendecido, Señor, y el Evangelio ha prosperado, Señor. Pero que no sea solo en número y la calidad se pierda. Trae avivamiento una vez más sobre tu iglesia, Padre. Despiértanos a la realidad. Permítenos buscar, Señor, en ti la salida. Permítenos buscar en ti el perdón de nuestros pecados, te lo pido. Oramos por nuestros gobernantes, dale sabiduría, Padre, para legislar, para gobernar, para hacer lo mejor, Padre Celestial, por este país. Ayuda a aquellos que están pasando necesidad, Señor, aquellos que hoy quizás han perdido sus casas, sus bienes, Señor. Te pedimos que tengas compasión de aquellos que han perdido a un ser querido en medio de la pandemia o de la catástrofe o de la crisis, Padre, que está pasando. Yo te ruego en el nombre de Jesús que mires a tu pueblo con bondad. Por favor, Señor, ten compasión. Oro, Padre, por cada uno de mis hermanos en la fe. Presérvalos, Señor. Aleja la plaga de sus hogares. Dales provisión, Señor. Provéeles lo necesario, Padre, y guárdales, Padre. Si alguno vive en una zona de riesgo, presérvalo. No permitas que nada venga sobre su vida ni sobre su hogar. Que todos sean bendecidos, que todos sean protegidos, Padre. Permite, Padre, que la gente de este mundo oiga la voz tuya en medio de todo lo que está pasando y se vuelvan a ti y se arrepientan de sus pecados. Oramos, Señor, pidiéndote todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por su palabra y le agradezco también a usted por habernos acompañado hasta el final. Recuerde, Dios tiene algo especial para su vida y algo bueno y algo maravilloso que quiere hacer con este país. Él desea salvar a esta nación, Él desea salvar a El Salvador. Oremos por nuestro país, oremos. Y quiero invitarles a que acepten el desafío de no quedarse callados. No se quede callado, no cierre su boca. Usted y yo hemos sido puestos por atalayas para el pueblo.
use sus redes sociales. Si usted no puede salir, use sus redes sociales para dar gloria a Dios. Comparte un versículo de la palabra, comparta un mensaje, comparta algo positivo. Cuando un amigo le llame diciéndole lo mal que se siente, déle esperanza por medio de la palabra y testifíquele de Jesús. Jesús es la solución a todos nuestros problemas. No lo olvide. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos aquí para servirles. Y no olvide, oremos los unos por los otros. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Cecia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que el Señor pueda llenarles de paz, que el Señor pueda ministrarles durante este día y esta semana con el Espíritu Santo. El hermano Jeremías Bolaños nos decía: ministren a las iglesias con el Espíritu Santo, y no podemos acercarnos ahí hasta donde están ustedes, pero sí creemos que el Espíritu Santo, hermano, les va a visitar, y lo que más necesitamos en este tiempo es el consuelo del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, porque, hermanos, sea como sea, somos personas frágiles, somos débiles, y el temor nos inunda y el miedo puede llenar nuestra mente, nuestro corazón. Pero, hermanos, los que confían en el Señor, dice la palabra, que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hermanos, no nos movemos, no dejemos de creer, aunque la tierra tiemble, gima, aunque todo, hermanos, esté por desbordarse, sigamos creyendo que el Señor, Él tiene el control de todo. Que Dios me les bendiga y pues que el Señor sea su proveedor. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Que el Señor